Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. La otra noche estaba yo viendo el canal religioso y me di cuenta de algo que ya me había dado cuenta de algo antes, pero esta vez como que realmente me pegó, me impactó, porque lo que yo estaba viendo era un rabino mesiánico judío y estaba dando un muy buen mensaje acerca del sufrimiento de Cristo como estaba profetizado en Isaías 52 y 53. Pero una cosa de la que me di cuenta en cada uno de estos programas, ahora, sepan ustedes, tengan ustedes por seguro que este rabino no puede estar, no puede predicar ahí en ese canal a menos que él crea en la Trinidad. Entonces, hay personas que quizás piensan que un rabino mesiánico conoce la verdad verdaderamente. Pero bueno, en realidad es como todo el resto de todos los otros pastores. Conocen algo de la verdad. Pero lo que sí es muy claro en cada uno de ellos, de estos pastores que hablan, ellos hablan hablan acerca del amor de Dios, que dicen que es incondicional y no es incondicional, sino que es condicional, porque si fuera incondicional no tendríamos ninguna cláusulas de sí condicional en la Biblia. Y también el otro aspecto es que no creen en el bautismo. Y es algo muy asombroso leer lo que dice la palabra de Dios, porque cuando leen las escrituras, nunca realmente llegan a pasar del punto de la muerte de Jesús para el perdón de los pecados. Ahora, eso es muy importante, pero si vas a correr una carrera, ¿terminas en cuanto suena la pistola de salida? Por supuesto que no. Y entonces ven las escrituras y ellos dicen que ya no tenemos que hacerlo. Las cosas que dicen en las escrituras. Entonces vamos a Hechos capítulo 10. Hechos 10, aquí es un lugar muy, muy interesante. Porque es un muy buen ejemplo de qué? De que tenemos que leer lo que viene antes y lo que viene después de la escritura que uno está refiriéndose. Ahora, esto es cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y Cornelio era un centurión y tenía a todos sus esclavos y soldados y a toda su casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenía un lugar muy grande. Y aquí estaba un hombre justo, ¿verdad? Un italiano, incircunciso, y tenía un lugar donde iba a hacer oración y iba y oraba a Dios. Y Dios escuchó esa oración y le respondió y le mandó a un ángel, ¿verdad? Y le dijo, ve a Jopa ve y trae a este hombre que se llama Simón, ¿verdad? Que se está quedando en la casa de Simón, ¿verdad? Eh, y entonces le dijo que fuera a traer a Pedro, ¿verdad? Y entonces fue cuando Pedro había tenido la visión de todos estos animales inmundos, ¿verdad? En una sábana muy grande. Ahora, como comentario aparte, esto no autoriza el comer carnes inmundas o impuras. Esta fue una visión para mostrarle a Pedro que ahora la salvación no está restringida solamente para los judíos, solamente los judíos, reservada para los judíos, sino que es la salvación para todas las personas. Entonces llegaron a la puerta, ¿verdad? De Simón, de la casa de Simón, donde estaba Pedro, y donde les dijeron, bueno, vamos a ir a Cesarea mañana. Y entonces en la mañana fueron a Cesarea, llegaron a Cesarea, ahí estaba Cornelio, estaba esperando, y, y tan pronto como empezó a llegar ahí,
a la casa. Vamos a ver esto que dice Hechos 10, versículo 24. Al día siguiente llegaron a Cesarea. Ahora Cornelio estaba esperándolos y había llamado juntamente a sus parientes y amigos íntimos. Y mientras Pedro estaba entrando, Cornelio se reunió con él y cayó a sus pies, adorándolo. Y, 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 y eso, y los católicos, yo creo que a María en este versículo, ¿no? Cayó a sus pies, ¿verdad? Y aquí estaba Pedro, el primer papa, ¿cierto? Pero no dice así. Pero Pedro, versículo 26, lo levantó diciéndole, párate, porque yo mismo soy también un hombre. Ahora, esta fue una gran revelación para aquellos que creían en el judaísmo. ¿Por qué? Porque solamente los judíos realmente eran personas. Todos los demás de los Goyim, ¿verdad? Eran considerados como si fueran animales, considerados como animales. Y así los trataban los judíos. Entonces el pueblo que era más discriminatorio, que incluso quizás el día de hoy todavía lo sean, son los judíos ortodoxos que piensan que son la raza escogida y el único pueblo que conoce a Dios. Entonces esto era una gran revelación para Pedro. Entonces por eso le dijo, párate porque yo mismo soy también un hombre, versículo 27, y mientras él estaba hablando con él, entró y encontró a muchos reunidos juntamente. Ahora, veamos el versículo 28, porque aquí está la discriminación terrible que tenían con el judaísmo. Así es de que si usted no tiene el libro Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres, es importante que lo tenga este libro. Porque atrás del libro, en la parte posterior del libro, están hay muchas de las leyes de los judíos que están en el código de ley judía. Son miles y miles y miles de leyes. Y todas están dirigidas a cumplir las tradiciones del judaísmo. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 28, porque esto es clave. Y les dijo, ustedes saben que es ilegal para un hombre que es judío asociarse o acercarse a cualquiera de otra raza. Ahora, busque usted en la Biblia para ver dónde dice esto, porque no está ahí. Esa es una tradición, una ley de la tradición de los judíos. Porque dice es ilegal de acuerdo a la tradición de los judíos, no de acuerdo a la ley de Dios. Entonces esto es muy importante porque con el Nuevo Testamento una, una relación con Dios es personal, es completamente diferente de lo que era en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, incluía Judá, Israel, pero también incluía a todos aquellos extranjeros que vivían con ellos. Y si querían guardar la Pascua también podían si eran circuncidados. Y había muchos prosélitos creyentes. ¿Pero qué era? Era una sola ley para todos. Ahora, cuando llegó el judaísmo, tenían leyes separadas para los judíos, porque ya habían sido dispersados en todos los países desde la destrucción del templo. Y entonces lo que estaba diciendo el rabino decía, ¿cómo, cómo podemos, cómo podemos mantener a los judíos como santos delante de Dios? Preservarlos como santos. Entonces tomaron toda la tradición oral y se las dieron. Ahora es importante que entendamos esto. Entonces, entonces Cornelio le dice, yo mandé por ti hace 4 días, pero ahora queremos oír lo que tienes que decirnos. Versículo 34, en el capítulo 10 de Hechos. Esto es algo clave. Y para alguien del judaísmo, que
Pedro era del judaísmo antes. Esto es algo tremendo que le haya pasado. Entonces Pedro abrió su boca y dijo, de una verdad, percibo que Dios no es un discriminador de personas. Muy importante, Dios no discrimina. ¿Por qué? Porque con el antiguo pacto con Israel, era con Israel, pero también con todos los extranjeros que estaban con ellos. Dios no trató con ninguna de las otras naciones como trató con Israel y con Judá. Pero ahora, con el nuevo pacto, con Jesucristo y con su sacrificio y con todas las cosas como iban a ser establecidas en el nuevo pacto, todo ha cambiado al respecto con quién puede venir y adorar a Dios. E incluso en la sinagoga, las sinagogas estaban divididas. Hombres, mujeres y prosélitos circuncidados. Entonces, cuando leemos, cuando leemos más adelante, ¿verdad? El apóstol Pablo, llegando a las sinagogas, dice hermanos, ¿verdad? Hermanos y hombres, y dice, y aquellos que temen a Dios. Porque también aquellos que temen a Dios eran aquellos también, ¿verdad? Griegos, ¿verdad? Circuncidados que estaban ahí en la sinagoga. Pero aquí es algo tremendo, es algo muy importante. Dice, versículo 35, sino que en cada nación aquel que le teme y obra justicia es aceptable a él. Y entonces predicó acerca de Cristo. La palabra que él envió a los hijos de Israel, predicando el evangelio de paz a través de Jesucristo, él es Señor de todos, ustedes tienen conocimiento. Tal declaración vino a través de la totalidad de Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan proclamó, concerniente a Jesús, quien era de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos quienes eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. Ellos lo mataron colgándolo en un árbol, pero Dios lo resucitó al tercer día y abiertamente lo mostró, no a todas las personas, sino a testigos quienes habían sido escogidos antes por Dios, a aquellos de nosotros quienes comimos y bebimos con él, después que había resucitado de los muertos. Y él nos ordenó predicar a la gente y testificar plenamente que es Él quien ha sido escogido por Dios para ser juez de los vivos y los muertos. En Él, todos los profetas dan testimonio que todo el que cree en Él recibe remisión de pecados a través de su nombre. Ahora, pongamos atención en lo que sucede. Y aquí es donde los protestantes dicen, si escuchas la palabra de Dios y estás movido a hacerla, ¿verdad? Entonces por eso tienen su oración pequeña, ¿verdad? ¿Cree usted que Jesucristo ha muerto por sus pecados? Sí. ¿Lo acepta usted como su Salvador personal? Sí. Entonces ya es usted salvo. Y así es como sacaron esto, esto que acabamos de leer. Versículo 44, mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos quienes estaban escuchando el mensaje. Y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos. Ahora, veamos por qué es esto. ¿Por qué? Porque aquellos que de la circuncisión estaban entrenados, ¿verdad? En judaísmo. Y esto es algo como que ellos jamás habían visto. ¿Verdad? Tantos como habían ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido derramado. ¿Ven? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es creer. ¿Cierto? Eso es lo que dicen. Ahora, vamos a volver aquí, pero vamos por un momento a Efesios capítulo 1. Porque aquí hay otra escritura que utilizan ellos también. Y vamos a ver que Éfeso
era un lugar muy importante, a donde fue Pablo y estuvo bautizando allí. Versículo 12, Efesios 1:12. Dice que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo. Ahora veamos lo que no está aquí escrito. Bautismo. Entonces ven esta escritura y dicen, aquellos quienes confiamos primero en Cristo, ahora que dice el versículo 13, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también después de creer fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada, para la alabanza de su gloria. Pero no hay ninguna palabra acerca del bautismo. Entonces así es como ellos desarrollan esta doctrina donde dicen, no, no necesita usted ser bautizado, lo único que necesita usted es creer. Pero eso no es cierto. Vamos a regresar a Hechos 10. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 45. Hechos 10, 45. Dice, y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos, tantos como habían ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido derramado. Ahora, recordemos que todos estos fueron gentiles que no estaban circuncidados físicamente, lo que significa que desde entonces, ¿verdad? Se volvieron como un ídolo para los judíos y el judaísmo, la circuncisión. Entonces dice, porque ellos lo oyeron hablar en otros idiomas. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque eso fue lo que hizo Dios en el día de Pentecostés, con otros idiomas. Entonces lo que estaba haciendo Dios aquí, estaba mostrando que esto es de Él. Dice, hablar en otros idiomas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió diciendo, y esto es lo que respondió, y esto es lo que no dicen en los protestantes. Si se puede alguno prohibir el agua, que estos no deberían ser bautizados, quienes también han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y entonces les ordenó, no necesidad de bautismo, no, les ordenó que sean bautizados y tiene uno que ser bautizado. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Él les ordenó ser bautizados en el nombre del Señor. Entonces, ellos le rogaron permanecer por un número de días. Y esto fue una revelación magnífica. Entonces, por eso es que los protestantes no creen que es necesario el bautismo. Ahora vamos a Mateo 3. Vamos a Mateo 3 para aprender un poquito acerca del bautismo. Y esto es de Juan el Bautista. Mateo 3. Pensemos en esto. Si Cristo tuvo que ser bautizado, ¿qué te hace pensar que tú no necesitas ser bautizado? Versículo 13. Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo, diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo, debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Ahora, nosotros no podemos cumplir toda justicia a menos que seamos bautizados. Entonces lo permitió que fuera bautizado. Vamos a ver otra cosa que muchas personas no ven o no leen. Vamos a Juan 3. Juan 3. Y es algo muy importante porque el bautismo
Es absolutamente esencial. Versículo 22 de Juan 3. Después de estas cosas, Jesús y sus discípulos entraron a la tierra de Judea, y ahí él se quedó con ellos y estuvo bautizando. Entonces pensemos en esto. Esto es importante lo que dice aquí. Y Juan estaba bautizando, versículo 23, también en Enón, cerca de Salim. Ahora, vamos aquí al capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, ahora no lo escuchamos muy a menudo en esos canales. Ninguno de estos televangelistas protestantes leen esta escritura. Versículo 2, aunque Jesús mismo no estaba bautizando, sino sus discípulos. Vamos a leer otras escrituras acerca del bautismo, porque esto es muy importante. Ahora, vamos también a aprender acerca del significado del bautismo, porque no es un show exterior de tu pensamiento en tu mente o de tus creencias en tu corazón. Ni tampoco es como escriben en algunos de los comentarios que es una limpieza del alma. No es una limpieza del alma, es mucho más que eso, porque lo envuelve a uno directamente con Dios. Ahora, vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos 2 porque tenemos que hablar de esto. A los discípulos les dijo Jesús que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran bautizados con poder de lo alto, que es realmente recibir el Espíritu Santo, el cual vino en el día de Pentecostés. Ahora, un comentario aparte relacionado con Pentecostés. Recordemos lo siguiente, cada día santo marca algo muy especial y algo grandioso en el plan de Dios. En Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Él dio la ley, ¿verdad? Que fue dada desde el monte Sinaí y toda la gente estaba en la base del monte Sinaí. Y esa es la única vez en toda la historia del mundo que tanta gente escuchó la voz de Dios directamente. Y también esto reveló algo muy importante. También, también reveló que la naturaleza humana no soporta escuchar la ley. Pensemos en esto. No soporta escuchar la ley. ¿Por qué? Porque lo único que dice el protestantismo es que no necesita usted guardar la ley, porque si usted guarda la ley, está bajo la ley. Y vamos un poquito más adelante a estudiar lo que significa esto verdaderamente. Pero eso fue, de cualquier manera, eso fue un evento grandioso cuando dieron la ley. Y eso comenzó el pacto con el antiguo Israel. Ahora venimos ahora a Hechos 2, también en el día de Pentecostés. Y cuando estaban hablando también llegó el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles y estaban hablando obviamente con todos los apóstoles, ¿verdad? Estaban hablando en su propio idioma, pero todos los que estaban escuchando, los escuchaban porque Dios derramó su Espíritu Santo, los escuchaban en sus lenguas nativas. Ahora, el templo era el lugar donde Dios había puesto su presencia. Ahora, si estuviera sucedido en Galilea, por ejemplo, ¿qué hubieran dicho, verdad? Los judíos. No, estábamos allá, estábamos en Galilea, ¿verdad? Y de repente Dios mandó su Espíritu Santo. No. Recordemos lo que dijeron acerca de Jesús.
¿Algo bueno puede salir de Galilea? Nunca ha habido un profeta de Galilea. Y estos son galileos. Y no han aprendido, no han sido educados. Pero esto fue un evento muy, muy grandioso, habiendo mandado el Espíritu Santo para que todos escucharan el Evangelio predicado por los apóstoles en su propio idioma. Ahora, también predicó acerca de la crucifixión de Cristo y la necesidad de tener sus pecados perdonados. Y ahora llegamos a Hechos 2, versículo 38. Ahora vamos a entender algo muy importante. Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso necesitamos aprender acerca de los días santos, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que va a suceder con todas aquellas personas a los que Dios deliberadamente no llamó. Porque uno se pregunta, ¿verdad? ¿Los amó? Si no los llama, deliberadamente no los llamó. Porque tanto amó Dios al mundo, ¿cómo cuadra todo esto en las Escrituras? Pero la verdad es que si no guardan los días santos y el último gran día, es el que nos muestra que va a haber una resurrección de todas estas personas para la primera oportunidad de salvación. Pensemos en todo lo que esto hace a la doctrina de los bautistas, ¿verdad? Que dice que si no crees en Jesucristo y si no eres un bautista, te vas a quemar para siempre en el infierno. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y eso, y eso es de la boca del mismo pastor Jeffries, que es uno de los que era consejeros de Donald Trump. Ahora, el punto es el siguiente. Si Cristo murió por todos los pecados del mundo, eso también significa es el que Él murió por cada uno de ellos. Lo que significa que Dios también lo ve en lo individual, para cada persona. Lo que significa que aquí, lo que dice aquí, capítulo 2, versículo 36, en Hechos 2, 36. Ahora, cuando lea yo la casa de Israel, ponga usted su nombre ahí. Ahora, tenemos que hacer una pregunta antes de continuar. Tenemos que clarificar esto. Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, el Eterno. Y para que Él pudiera venir como un hombre, ¿verdad? Con la persona, como Jesucristo, para poder venir como hombre, tuvo que haber creado a los hombres en su imagen y semejanza. Y alternativamente también hizo a los hombres a su imagen y semejanza para que pudieran llegar a ser como Dios. Y esto es algo profundísimo. Entonces, Cristo cuando vino, que era el Dios del Antiguo Testamento, y dice en Filipenses 2 que Él se despojó de su divinidad para ser humano, para poder venir a ser humano. ¿Cómo se convirtió en un humano? Dios el Padre lo redujo a un puntito de vida para poder ser impregnado en el vientre de la Virgen María y nacer como un bebé, como cualquiera de nosotros. Y Dios lo puso a prueba de todo, de todo. Y todas las tentaciones y muchas, muchas veces exponencialmente más difícil de todo lo que nosotros experimentamos. Ahora, ¿pero por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque su sangre derramada como creador de todos los seres humanos, hombres y mujeres, esa sangre derramada puede ser aplicada para todos y cada uno de los seres humanos que se arrepienten. ¿Por qué? Por, porque Él era el creador de todos los seres humanos. Ahora, esto no pudo haber sido logrado con ninguna otra persona. Nunca pudo haberse sido logrado esto con los sacrificios de animales. Jamás. Versículo 36. Por tanto, toda la casa de Israel
sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron. Ahora, si murió por nuestros pecados y Él fue crucificado por todos, también significa que nuestros pecados también individualmente tuvieron parte en su crucifixión y en su muerte, ¿correcto? Sí. Y esto es algo tremendo. A quienes ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. Ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Ahora, y aquí es donde entra el arrepentimiento. El arrepentimiento es es una, es arrepentimiento personal y profundo del corazón, arrepentimiento delante de Dios, a Dios, no delante de ningún ser humano, sino de Dios. Porque delante de Dios nosotros podemos confesar nuestros pecados. Porque no hay ningún católico en todo el mundo que haya confesado todos los secretos de su persona a un padre, a un cura, a un sacerdote. Pero no hay nadie entre usted y Dios cuando usted se arrepiente. Y Dios le va a guiar a usted al arrepentimiento. Y le va a mostrar la grandeza del sacrificio de Cristo. Y la grandeza de su misericordia. Y de su perdón. Y lo grandioso de su plan. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, que su futuro va a ser en la resurrección. Como hijo o hija de Dios. Ahora ya estamos añadiendo muchísimas cosas de lo que estamos hablando acerca del bautismo. Pero es de lo que se trata todo esto. Ahora, pensemos en esto. Ya he mencionado esto en el pasado. Probablemente había muchas personas que estaban ahí en el día de Pentecostés, que ellos también estuvieron ahí en la Pascua, ¿verdad? Que le estaban diciendo a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Bueno, quizás nosotros podamos pensar, bueno, yo nunca he dicho eso. Sí, pero si usted rechaza a Cristo, usted está haciendo lo mismo. Entonces, dice, arrepentíos. Y esto tiene que ser bautizados. Dice, arrepentidos. Versículo 38, arrepiéntanse y sean bautizados en inmersión completa, no como los católicos con poquita agua, ¿verdad? Simplemente con poquita agua, dice. No, y también los ortodoxos sí los ponen en, ¿verdad? En todo, 3 veces los sumergen en agua, ¿verdad? Los pobres niños ya no saben ni qué, ¿verdad? No pueden ni salir del agua. Pero tiene que ser por inmersión completa, no por rociamiento de agua. Y vamos a entender esto. Y no es para niños. ¿Por qué? Porque los niños no han llegado al punto de entender acerca del bien y del mal lo suficiente. Precisamente por eso la edad de la madurez de adulto en la Biblia es 20. 20. Entonces por eso dice aquí, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, versículo 38, para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y ese regalo no fue dado a aquellos que entraron en el pacto con Israel. Ahora, en el templo sí estaba la presencia, estaba la Shenaika o la presencia de Dios, pero no personalmente recibieron el Espíritu Santo, que es también un engendramiento. ¿Un engendramiento para qué? Para la vida eterna. Continuando aquí, versículo 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó sinceramente diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Pensemos en esto. Pensamos en esto el día de hoy, perversa generación, el día de hoy. Absolutamente. Escuchemos algo atentamente.
Si usted ve afuera y ve el mundo de la manera en que está ahora, con esa observación, ninguno de nosotros tiene una idea de las profundidades de la actividad satánica que está llevándose a cabo con los humanos el día de hoy. Y lo que están haciendo al traficar menores y abuso sexual, asesinato y muerte. Y si usted quiere saber qué tan perverso es el gobierno y otra razón por la cual Donald Trump perdió, es porque estaba ya a punto de exponer a la luz a todos los líderes en los dos partidos y en todos los negocios que son adoradores de Satanás y violadores de menores, porque sí existen. Y quizás usted no sepa de todos los pecados que están llevándose a cabo en todas partes del mundo. Quizás podemos tener algunas ideas con el aborto, ¿verdad? Alguna idea de lo que pasa con el divorcio y el recasamiento. Algunas cosas de todas las cosas que les están enseñando ahora a los niños en las escuelas. Pero a esta generación, porque han escogido rechazar a Dios y han escogido irse por su propio camino y han escogido contaminar sus mentes y las mentes de los pequeños, que a menos que haya algo de cambio, no se va a mejorar la situación para nada. Y esas cosas que están sucediendo el día de hoy, las podemos verbalizar, las podemos mencionar, pero un entendimiento de lo que realmente está sucediendo es muy difícil para nosotros. Pero precisamente por eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque a través del bautismo y creciendo y venciendo y estamos preparándonos para el reino de Dios, nosotros vamos a resolver estos problemas con Cristo. Quiero que entendamos esto. No es una religión para que pueda ser usted una mejor persona y que sea agradable en el mundo. No, es para que usted sea convertido, para que tenga el amor de Dios, para que tenga la verdad de Dios, para que camine en el amor de Dios y en sus caminos, porque cuando Cristo regrese va a ser algo fantástico. Entonces, tengamos esto en mente. Y el bautismo es el principio. Vamos aquí al capítulo 8 de Hechos, porque habían bautizado 3,000. Capítulo 8 de Hechos y versículo 5. Entonces Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les proclamó a Cristo, y las multitudes escucharon atentamente de común acuerdo a las cosas habladas por Felipe cuando oyeron y vieron las señales que hizo. Porque espíritus impuros gritando con alta voz, y hay mucho de eso el día de hoy, mucha posesión de demonios, salían de muchos de aquellos que los tenían. Y muchos que estaban paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en esa ciudad. Pero había un cierto hombre llamado Simón. Ahora, esto es lo que tenemos que aprender. Desde aquí, desde el principio, Satanás ya tenía sus falsificadores estando aquí. Este Simón, quien desde tiempos más tempranos había estado practicando la hechicería en la ciudad y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande, a él todos ellos habían prestado atención, desde el menor hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. Ahora, ellos estaban prestando atención porque los habían embrujado por un largo tiempo con hechicerías, versículo 12. Pero cuando le creyeron a Felipe,
quien estaba predicando el Evangelio, las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados. Ambos, hombres y mujeres, fueron bautizados porque el bautismo es esencial. Y el bautismo correcto tiene que ser. Ahora, entonces los apóstoles llegaron y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, usted también tiene que tener manos impuestas sobre usted para recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que significa esto? Esto significa que usted está separado por Dios para Él, apartado para Él. Hay algunos que dicen que si usted tiene imposición de manos impuestas por algún ministro, que usted se está sometiendo a la autoridad de algún ministro, y eso no es cierto. Entonces vamos a tomar una pequeña pausa y ya volvemos.